Santiago Salinas Giordano, director de Relaciones Institucionales y Gobierno de la Bolsa Institucional de Valores. Su propósito es impulsar y apoyar a las empresas de diversos tamaños y gobiernos a desarrollarse mediante su financiamiento en el mercado público y a la inclusión bursátil a un mayor número de mexicanos en el país. Fungió como asesor dentro de la Oficina de la Presidencia de la República del 2012 al 2014. Se desempeñó como titular de Relaciones Institucionales en la Asociación Mexicana de Capital Privado del 2016 al 2018, cuya misión es fomentar la inversión y desarrollo del capital privado y emprendedor en México. En el 2021 se desempeñó como presidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Incursionó en diversos emprendimientos, desarrollando e invirtiendo en empresas de retail, e-commerce, así como del sector restaurantero, entre otros. Licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Administración por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, además de contar con una especialidad en Inversiones en Activos Alternativos por la Universidad de Harvard. Sandra Zuluaga, fundadora y presidente de Best Team Arquitectura Humana. Es mentora de Endeavor y presidente del Comité de Capital Humano y de Compensaciones para Consejos. Ha liderado por más de 32 años la función de recursos humanos para corporativos en países de Latinoamérica. Es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Recursos Humanos por la Universidad de los Andes de Colombia. Además de ser consejera y presidente del Comité de Evaluación y Compensación del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cuenta con múltiples cursos, pasando por Singularity University y Harvard Business School, miembro de Women President Organization y autora del libro Renueva el talento humano en tu empresa. Sus logros incluyen internacionalización del talento, consolidación de negocios y resurgimiento de empresas decaídas, logrando un crecimiento de más del doble de su utilidad operativa anual. Vicepresidente de Relaciones Institucionales del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, consejera independiente y consejera de familia independiente certificada por el IMMPC. Además, catedrática de los programas de formación de consejeros del IMMPC. Roberto Abad, contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, maestría en Riesgos EALDE Business School, España, máster en Gestión de Riesgos, Universidad Católica San Antonio, Murcia, España. Actualmente, Managing Director, fundador y responsable de la práctica de Protiviti en México. Anteriormente, socio de Deloitte y Andersen. Con 44 años de experiencia profesional, 37 años en firmas de consultoría y 7 años en diversos negocios. Formó parte de los grupos que integraron las siguientes 5. Equipo de auditoría especializado en computación, consultoría de negocios y de riesgos de negocios, prevención e investigación de fraudes, Protiviti México, primera oficina latinoamericana de Protiviti y de Robert Half International Inc. Membresías y certificaciones, miembro IMEF, ACAMS, IIA, ACFE, IMCP, IIC, con 7 certificaciones internacionales. Catedrático de los programas de formación de auditores del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Verónica Cordero Domínguez. Es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Inversiones por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Directora General de Desarrollo de Negocios de la calificadora HR Ratings. Es responsable de coordinar todas las actividades de negocio de la empresa, así como la relación con inversionistas en México y Estados Unidos. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector financiero y bursátil, desarrollándose tanto en el bid como en sell side. Ha trabajado desde el 2016 en el acompañamiento y preparación de las empresas para alistarse en el mercado de valores, así como la revisión de la estrategia que le ayuda a la compañía a mejorar su perfil de riesgo. Ha impartido diversas conferencias relacionadas con el financiamiento bursátil, mercado de deuda mexicano, el papel de las calificadoras de bolsa de valores y cómo invertir en bolsa. Sergio Sili,
ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con un MBA por el ISD School of Management. Su formación académica se ha enriquecido con cursos en prestigiosas universidades internacionales como IESEG School of Management en Francia y Universidad ESAN en Perú. Como gerente regional de estrategia en Unifin Financiera, contribuyó al crecimiento de la organización antes de formar parte del equipo fundador de Uniclick by Unifin, una startup fintech mexicana. Fue director para México y Centroamérica en Atlas Governance, donde impulsó soluciones innovadoras para la digitalización del gobierno corporativo, y actualmente es director para América Latina en Convin, liderando iniciativas para fortalecer las estructuras de gobernanza corporativa y estrategias ESG en las principales organizaciones de la región mediante tecnologías avanzadas. Con una trayectoria que incluye más de 50 proyectos de digitalización de gobierno corporativo en organizaciones diversas, desde entidades sin fines de lucro hasta empresas listadas en bolsa. Sergio ha dejado huella en países que abarcan desde México hasta Chile. Su experiencia y compromiso lo posicionan como un referente en la transformación tecnológica aplicada a la gobernanza corporativa en América Latina. Roberto, ya hablamos del tema del riesgo, ¿no? Del valor del riesgo, de las oportunidades, de cambiar esto y verlo como una ventaja competitiva, pero algo que nos puede ayudar mucho a los que estamos aquí presentes, ¿qué tipo de riesgo todavía tú consideras que los consejeros aún subestiman, ¿no? O sea, ¿qué tipo de riesgo tú ves constantemente que no se le da el valor que se le debería de dar o se podría volver crítico y se da por hecho? Entonces, tu experiencia, que es algo muy específico que podemos aterrizar, ¿qué verías que es algo que aún subestiman los consejeros como algún riesgo? Bueno, mira, a lo largo de los años ha habido históricamente temas que se han subestimado y que de repente todo el mundo es gurú en ellos. Hablamos del año 2000, que se iban a caer los aviones y que se iban a caer los sistemas y no sé. Después vino el tema de gobierno corporativo. Oye, ni siquiera entendemos qué es el gobierno corporativo, pero ya todos somos gurús en él. Después viene el tema de fraudes. Ya todos somos el inspector Ardilla, ya todos somos de CSI. Y en realidad, para conocer de fraudes, hay que estar en la barandilla con la persona que está detrás de las rejas, pensando que tú lo acusaste de algo. Y lo mismo está pasando hoy en día con dos temas que vamos a crear polémica aquí. Primero, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial resuelve todo. Tienes problemas patrimoniales, pregúntale a tu padre. Tienes problemas de salud, pregúntale a Pero hay riesgos en la inteligencia artificial que si no nos conocemos, estamos en graves riesgos. Yo empecé a leer algo de inteligencia artificial. Desconozco muchas cosas también, pero me llamó la atención cuando alguien me dijo, es que la inteligencia artificial lo que hace es buscar la información que está en la red. Y así como que dije, pues sí, ¿no? O sea, no es magia. Entonces, hay varios riesgos en la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno que me aterroriza, o sea, que me pone de nervios, son las alucinaciones. La inteligencia artificial, si no encuentra la respuesta a lo que le preguntas, dependiendo, claro, te inventa la respuesta. Y uno dice, no, pues es que esto es, ¿no? Sin validarla, sin comprobarla, sin tener expertos junto a ti que te puedan ayudar a interpretar. Y eso puede ser un tema pavorosamente riesgoso. Y como otros, ¿no? Los riesgos emergentes que no están previstos, el tema de la ética, el tema incluso de la permanencia de la humanidad, porque ya hay inteligencia artificial que emula emociones. Obviamente, mientras el ser humano sea el que prenda la computadora, pues yo creo que está lejos de que desaparezcamos, ¿verdad? Pero son temas muy importantes y para esto habría que hablar mucho tiempo. Otro tema, y a mí me encantó mucho la presentación de Pablo del Arco. Otro tema, para no llevar demasiado tiempo, es el ESG o el ASG.
De las ASG, pues sabemos más o menos de la G, ¿no? Del gobierno, ya todos somos usan gobierno corporativo y así. El tema social, pues también tenemos mucho conocimiento de qué es lo que debemos hacer, que es trabajo infantil, que es menores, que... pero de la A no sabemos. Hay una película que, por favor, hoy en la tarde se sirve un whisky y se ponen a ver la que se llama The Shopping Conspiracy, donde vienen realidades que son devastadoras. ¿Ustedes sabían que todos los días se desechan 13 millones de teléfonos celulares? Y es algo muy curioso. Se habla de fomentar el consumismo. Se habla de que los grandes productores de insumos, de artículos, de ropa, cuando ponen el artículo en el stand de venta, se acabó su responsabilidad. ¿Qué va a pasar con esa computadora? ¿Qué va a pasar con esa playera que compraste cuando ya la deseches? Les importa un soberano cacahuate. Y entonces hay varios temas ahí que hay que tener mucho cuidado. Primero, la costumbre de lo desechable contra lo valioso. O sea, ustedes sabían que Sara, bueno, antes había 2 temporadas para las modas, verano e invierno. Todo el mundo popa mi invierno, todo el mundo invierno. Sara, y no me mandé Sara, es su estrategia muy respetable. Hace 31,000 nuevos productos al año. H&M hace más de 200,000 productos nuevos al año. ¿Y dónde paran? Por ahí hay gente que ha hecho el seguimiento por ejemplo, de carcasas de computadora, ¿no? Les ponen uno de esos localizadores satelitales y termina casi en el mar, pero va a Bulgaria, Rumania, Italia, de ahí se va a Tailandia, de ahí no sé qué, de ahí no sé cuál, ¡pum!, terminó en el mar. No hay reciclaje. Esos son falacias. Hay un tema también que es bien importante. Las empresas no tienen planes de descarbonización, sobre todo las de moda y las de tecnología. Les vale también un soberano cacahuate en donde termine sus artículos para el tema de reciclaje. ¿Por qué? Porque también nos falta educación. Por ahí le vamos a proponer a Ángel crear una escuela que ya lo tenemos armada, que se va a llamar ESG for Dummies. Porque al director general de X compañía lechera o de X compañía alimenticia le daría pena ir a un foro donde le digan qué es la huella de carbono o qué es la economía circular, porque nadie la entiende aún, y menos cómo llevar a cabo las estrategias de descarbonización. Entonces, eso es algo que también es algo que es también tema es algo que se puede convertir en un riesgo si las empresas no lo conocen, porque ahorita todo el mundo es el no sé qué, y el comité y el especialista. Oye, pero ¿qué estás haciendo en realidad para que bajes la huella de carbono? Y no es nada más el carbono que lo lanzamos al medio ambiente, es todo aquello que termina en el mar. Por favor, hay islas de artículos de desecho más grandes que Australia. El reciclaje es todavía en estas épocas una falacia. Y eso está contribuyendo, como decía Pablo, al cambio climático. Entonces, esas dos cosas son algo que hay que tener en el radar bien clarito, y hay que tomar acciones específicas, claras, para poderlo combatir. Inteligencia artificial y la A, también la S y la G, pero la A de la SG o la E, como quieran verlo. Gracias, Roberto. Mira, qué curioso. Mencionabas que en tu experiencia se posiciona mucho la G, pero no se habla de la A. Y cuando di las palabras de bienvenida, si recuerdan, lo que yo dije fue que lo que más hablamos es de la A y poco de la G.
¿A qué da pie eso? A un tema de la diversidad, porque quiero pasar contigo, Sandra. Habla de la diferencia de qué tienen cercanía las generaciones, ¿no? Y aunque probablemente somos muy contemporáneos, Roberto, tú y yo, igual nos llevamos algunos años. ¿Qué quiere decir? Que las nuevas generaciones tienen una sensibilidad mucho más cercana a temas ambientales porque se están preocupando del país y del mundo del que ellos están viviendo, y al contrario, las generaciones, vamos a ir con más experiencia, están más preocupadas en una institucionalización del gobierno corporativo porque tiene que trascender y tenemos que hacer esta sucesión, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo espectacular que sin ponernos de acuerdo nos salió hablando al principio y ahorita con tu intervención. Entonces, Sandra, dicho eso, y creo que lo estamos viviendo en este tema, la composición del consejo también es una señal de hacia dónde está yendo una organización, ¿no? Entonces, de tu perspectiva, ¿cómo puede un consejo avanzar hacia una inclusión de una manera mucho más genuina, real, y no solo como una respuesta a una presión reputacional? Porque vemos el tema de la inclusión de cada vez más mujeres con gran talento en los consejos de administración y todavía poco de jóvenes. Empezamos a ver eso, pero platícanos de por qué tenemos que hacer esta, vamos a decir, inclusión, por qué tenemos que tener esta diversidad y qué es el valor agregado que en tu experiencia has visto cuando suceden estas cosas. Gracias, Santiago. Me encanta cómo lo están abordando porque al final del día, lo decía Roberto hace un momento, en esto cada vez empiezan a salir más gurúes y empezamos a tener muchas personas que hablan de los temas pero con muy poca profundidad. Y creo que necesitamos cada vez entender más las implicaciones de lo que estamos implementando porque a veces no tenemos el impacto. Y el tema de diversidad e inclusión tiene que ver no tiene que ver exclusivamente con el tema de estrategia y de reputación, sino verdaderamente con hacer más efectivos a los consejos y ser más profundos. Y sin duda, yo sé que está de moda, pero toca mencionarlo, también un consejo más diverso gestiona mejor los riesgos porque tiene una visión un poco más amplia de los diversos temas. Por lo tanto, también entiende mejor sus mercados, ¿no? Y tiene una visibilidad más clara acerca de qué esperan sus clientes y sus futuros clientes, que eso es uno de los grandes temas que no se observa. Entonces, a mí en este tema de diversidad me gusta poner un ejemplo bueno, es que ves tantos en la vida real, pero quiero ponerles uno que mencionaron hoy, que no queremos más Kodaks, pero no sé si todo el mundo sabe de dónde viene el tema de Kodak y a dónde fue que cayó el tema de cómo cayó la empresa. Y básicamente fue la falta de un consejo diverso. Es decir, ellos lo único que tenían era un consejo de perfiles tradicionales, muchos abogados y muchos financieros, ¿no? Y en 1975 la primera cámara digital se la presentó un ingeniero joven al Consejo de Administración de Kodak. La cámara, si quieres, pesaba 3 kilos y al final del día tenía un cassette y tenía cosas así. Era una cámara, el primer prototipo, pero el Consejo le dijo, está muy bonito, pero no le digas a nadie, ¿no? Y eso fue en 1975. En 1993... las críticas a la compañía, la cantidad de temas que pasó en el mercado obligaron al Consejo a decir necesitamos traer a un CEO que venga y que nos ayude en la transformación digital. Y llevaron a un ex Motorola en su momento, George, ahorita no me acuerdo el nombre bien. El punto es que llegó con toda una premisa de transformación digital de la compañía porque ya la cámara digital se la habían vendido uno de sus ingenieros a la competencia y ya la habían modernizado y ya la traían muchísimo mejor y ellos seguían pensando en todo lo que generaban todavía los rollos de la cámara fotográfica. Entonces, trajeron al director general y el director general trajo toda la estrategia de transformación, toda la estrategia de inversión para los temas digitales, de perfiles digitales y una serie de cosas, además alianzas digitales, y adivinen quién no se lo aprobó. El Consejo no se lo aprobó. Entonces, y en el 2005 cambiaron nuevamente de CEO y trajeron a un ex Hewlett Packard, ¿no? El famoso Tony Karp. Y le dijeron, ahora tú tienes la responsabilidad de transformarnos y de cambiarnos, ¿no? Y entonces él ya llegó en la época más difícil, donde lo que hicieron fue destrozar la compañía y empezarla a vender en
por portafolio. ¿Por qué? Porque él llegó con una visión de vamos a transformar la organización y ya tenía el protocolo, le dieron las aprobaciones para la transformación, pero no el presupuesto, porque los mismos perfiles de consejo, que eran los mismos que estaban en 1975, seguían con su mismo sesgo se me fue ahorita el sesgo, pero de que todos tenemos el mismo modelo de pensamiento y entonces no necesitamos que nos vengas a retar. Y estaban comprometidos ahora con la marca. Entonces es una marca emblemática y entonces tenemos que cuidar la reputación de la marca, etcétera, etcétera. Entonces la no diversificación y la no diversidad en el Consejo de Administración lleva a estos temas. Entonces, ¿cómo lo puedes empezar a ver, digamos, como algo real? Yo creo que hay un tema que es la educación y es cómo llevamos y mostramos la evidencia del impacto que tiene el llevar diversos perfiles a la organización. Y ahí yo no hablo del tema género, porque es que diversidad no es género, es generación, es educación, es perfil y trayectoria, es incluso marca universitaria, o sea, y perdón que lo diga también, origen nacional, pero también código postal, o sea, todo ese tipo de cosas trae una serie de vivencias y de experiencias a los diversos consejos. Entonces, sí creo que sentar gente más joven a la mesa trae otra perspectiva, pero las trayectorias diversas también, la gente que ahorita está muy de moda, los emprendedores que son muy jóvenes y que han quebrado empresas, ¿no? Y también traen todo un conocimiento de lo que ha significado para ellos enfrentarse a tener que hacer de todo en la organización y les enseñan a los consejos que al final del día, todo esto que hablamos de la inteligencia artificial, al final del día sí es una realidad, pero bien lo decía Roberto, emula, no es la persona. Entonces, al emular, alguien lo educa para que emule. Y eso significa que nosotros tenemos que tener, si lo usamos, la inteligencia artificial, la debemos usar y supervisarla, ¿no? No es un tema que se puede hacer solito y entonces sin criterio la vamos a aplicar. Entonces, desde los consejos hay empezar a hablar más allá de la cuota, más allá de cuántas personas necesitamos, sino más bien qué perfiles necesitamos en este consejo, cuántos comités vamos a poder trabajar y poder sensibilizar a la organización, porque como ya les mostraba, al final del día, si el consejo no tiene claridad acerca de las decisiones y del futuro de la organización, no va a aprobar las propuestas que haga la administración. Entonces, aunque tengamos una administración muy bien conformada y muy bien articulada con perfiles muy modernos e impactantes, si el consejo no lo tiene, no los va a valorar. Entonces, en realidad se trata de ir más allá de las cuotas, ir más allá de lo que está de moda y de lo que se dice, qué requiere este consejo y qué requiere esta compañía para poder transformarnos y entender qué requiere el mercado y qué requiere el mundo en el futuro. Si hay un tema de reformas estructurales, ¿no? Que básicamente traer comités de diversidad, pero que tengan, le dicen uñas o dientes, ¿no? Le dicen muy de moda ese tipo de cosas, porque significa que puedes rasgar o que puedes tomar decisiones y decir, porque en los temas de diversidad, ¿qué ocurre? Que puedes contratar a muchísimas personas de nueva generación o con perfiles digitales o con género, ¿no? Pero adentro, con las evaluaciones de desempeño y con los programas de promoción y crecimiento, ahí es donde destrozan esos perfiles y no los dejan avanzar, y ahí se da el famoso techo de cristal para todos los temas de diversidad que se den. Entonces, generar comités que estén midiendo lo que está ocurriendo en estos temas de diversidad, es decir, si tantas personas entran, ¿cuántas suben? ¿No? Y verdaderamente estamos cuidando, digamos, el tema de que no se vea el nombre o que sea mujer o hombre o la edad o la trayectoria específicamente cuando estamos seleccionando a la gente, sino que verdaderamente podamos ver el impacto que puede tener en el negocio y cómo pueden ir creciendo. Entonces sí creo que van de la mano del consejo, los comités intermedios con la operación. Entonces no solamente desde el consejo, porque el que entiende el impacto debería ser el consejo. Los procesos de selección deben rediseñarse, se deben introducir nuevas reglas, es decir, en el proceso de aprendizaje vamos
vamos dándonos cuenta, ¿no? Entonces vamos dándonos cuenta que necesitamos estrategias que son compañeras o que son parejas, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo. Hay que traer una cultura de inclusión, y cultura de inclusión inicia por la educación. Educar al consejo en todos estos aspectos, llevarlos, y hoy he hablado con varias personas y les digo, ¿es importante la educación? Sí, para sembrar estos temas del gobierno corporativo, de la diversidad e inclusión, del riesgo, mucho tiene que ver con educar, porque al final del día, si nosotros nos educamos, vamos a educar también a la inteligencia artificial para que emule estos temas de mejor manera y no limitado con un pensamiento sin educación. Y por último, y lo más importante, monitorear y darle rendición de cuentas. Qué importante, Sandra, sin duda. A ver, los resultados son muy tangibles, ¿no? Y creo que hay muchas métricas también que resultan que los consejos de administración, entre más diversos, suelen tener mejores resultados también las compañías, ¿no? Sergio, vamos con la parte de tecnologías emergentes, ¿no? Más allá de los proyectos que has tenido, ¿no? Más de 50 proyectos en la región, más allá de digitalizar procesos o situaciones que ya existen, ¿qué ves tú? Platícanos un poco más de visión. ¿Qué visualizas de las tecnologías emergentes? ¿Cómo pueden transformar estos roles estratégicos dentro del Consejo en los próximos años? Antes de contestar cómo pueden transformarse los roles que hoy en día tienen los consejeros, yo creo que voy a contestar una pregunta antes, es ¿quiénes pueden transformarse? Porque en realidad el hecho de que salga tecnología nueva todos los días no significa que todos vayamos a exprimir al máximo la naranja para transformarnos. Entonces, sí quisiera dejar muy claro que los consejeros que se van a transformar y que van a ser más efectivos, más eficientes, más ágiles, más informados, decisiones más certeras y ágiles que nunca, son aquellos que no solamente escuchen rumores, sino que conozcan, dominen y sean usuarios de las tecnologías emergentes. Con esto no me refiero a que los consejeros deben saber tirar líneas de código, pues no, realmente no. Me refiero a que tenemos que estar conscientes de las tecnologías que están impactando a nuestra industria y al mundo en general, ¿no? Y cuál es la madre ahorita de todas esas industrias, de todas estas tecnologías, la inteligencia artificial. Al igual que mis compañeros panelistas, creo que yo lo he visto, somos entusiastas, pero al mismo tiempo somos escépticos de muchas cosas de la inteligencia artificial, y creo que algo importante que tiene que cambiar en el mindset de los consejos es que la tecnología ya no es algo exclusivo del departamento de TI, que cuando se discutía una decisión de una nueva plataforma tecnológica, un ERP, un CRM, lo que ustedes gusten, era algo que decidía el área de TI, traía un informe, nos gusta, no nos gusta, órale, ¿no? Ahora, nosotros como consejeros tenemos que prepararnos para saber exactamente qué riesgos implica adoptar una nueva tecnología, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo, estos son esos consejeros los que se van a desarrollar, y cómo se van a desarrollar o cómo se van a transformar: mejores decisiones, más ágiles, más rápidas y mejores informados, pero sí con un uso responsable de inteligencia artificial. Y voy a hablar de tecnologías emergentes y no tan emergentes. Voy a empezar con las no tan emergentes para cerrar un poquito con la más emergente, que es la inteligencia artificial. Las tecnologías no tan emergentes que existen hoy en día, por ejemplo, una de ellas pueden ser los portales de gobierno corporativo, los board portals, ¿no? Esa es la especialidad en la empresa a la que yo represento, pero no son herramientas realmente nuevas, son herramientas que llevan en el mercado, no sé, por lo menos más de una década y media, ¿no? Que nosotros sepamos en México que existen, pues quizás un poquito menos, pero la realidad es que esta es una herramienta muy básica, por ejemplo, para todas aquellas empresas que busquen llevar su gobierno corporativo al siguiente nivel, ¿no? Como ya lo vimos en el ejemplo de esta empresa antes, que dejen quizás un flujo más tradicional, descentralizado, poco estructurado, a un flujo de comunicación mucho más seguro, mucho más estandarizado y evidentemente mucho más trazable, ¿no? Otro tema, y es una tecnología nada emergente, ya tiene mucho tiempo que existe, pero creo que muchos hasta la fecha todavía no lo hemos adaptado, son las firmas electrónicas, ¿no? Por ahí del 2017 la NOM 151 se reformó. Para no meterme en temas tan técnicos, ahora muchas firmas electrónicas pueden tener una constancia de conservación de datos que prácticamente respaldan la inmutabilidad o la trazabilidad de esa firma electrónica, y eso, de acuerdo a la ley mexicana, es suficiente para hacer válida una firma, ¿no? Sin embargo, todavía existen muchas fricciones a la hora de adoptar estas prácticas, ¿no?
y fricciones quizás desde reservas que tienen los fedatarios, por así decirlo, hasta fricciones o sí son más bien fricciones o creencias de las mismas empresas o los abogados que están acostumbrados a prácticas tradicionales, ¿no? Quizás nadie quiere ser el primer pingüino en saltar al agua fría, ¿no? Y dicen, pues como ninguno de mis amigos usa estas firmas, pues yo no quiero ser el primero, ¿no? Entonces confían un poquito más en el bolígrafo y el papel, ¿no? Y la más emergente de todas, la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día el consejo ya puede aprovechar inteligencia artificial para ser mucho más eficiente, ¿no? Quizás de tener que leer 100 páginas o de analizar un estado financiero, vamos a decirlo, bastante denso, hoy en día con un asistente virtual puede leer el PDF y extraer los puntos más relevantes que la inteligencia artificial considera que son más relevantes, ¿no? Ojo, de ahí démonos cuenta que ya es un sesgo que puede existir de la inteligencia artificial, ¿no? Ya existen asistentes que te toman la minuta de la reunión, ¿no? Tú estás en una videollamada, esa esa IA escucha, qué grave estamos. Esa IA te escucha, te dice los puntos más relevantes que dijo cada persona, te dice cómo se expresó sus emociones e inclusive te propone acciones y siguientes pasos, ¿no? Esas son algunas de las cosas que ya podemos trabajar y eso tampoco está nuevo. O sea, sí es nuevo de hace menos de 1 año, 2 años quizás, ¿no? Pero sí es importante destacar que la IA siempre tiene que usarse con esa pizca de escepticismo, ¿no? Porque como bien lo comentaba por acá Roberto, la IA hoy en día analiza lo que ya existe, entonces hay un sesgo y ese es uno de los riesgos más importantes, por ejemplo, que quiere evitar el nuevo AI Act de la Unión Europea, no sé si alguien lo ha seguido, pero es todo un conjunto de normas y decretos para poder regular un poquito más la parte ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que la inteligencia artificial se alimenta de décadas de información de la red que no forzosamente son una representación del futuro. Entonces ya de ahí hay un sesgo. Les doy un ejemplo real de cómo se ve un sesgo o cómo se puede ver un sesgo. Busquen un poquito en internet acerca de Amazon. Hace menos de 1 año Amazon tenía una plataforma de reclutamiento, ¿no? Potencializada con ChatGPT, ¿no? Con inteligencia artificial, con todo. Pero después se dieron cuenta que la plataforma de inteligencia artificial favorecía a los candidatos hombres caucásicos. ¿Por qué será eso? Porque se alimenta de la información de hace muchos años, ¿no? Y desgraciadamente desfavorecía, por ejemplo, a mujeres o a grupos minoritarios. Evidentemente, Amazon al descubrir esa tendencia, después de contratar seguramente a varias personas, dijeron, vamos, y evidentemente cerraron el contrato. Entonces, hay que tener mucho criterio a la hora de usar la inteligencia artificial. Y cierro con esto, ¿no? Aquí es donde el consejero puede brillar, ¿no? Donde puede conjuntar esa experiencia, esa cancha realmente de estar ahí donde suceden las cosas con la inteligencia artificial y cuestionar lo que dice la IA, o sea, apoyarse en la IA, pero cuestionar lo que dice y no seguirla ciegamente, ¿no? Evidentemente, otro ejemplo de no seguir ciegamente, creo que recientemente hubo un par de noticias por ahí en Estados Unidos, recuerdo que uno fue en Florida, donde un juez creo que invalidó por ahí algunos argumentos que traían algunos despachos de abogados porque prácticamente le solicitaron a ChatGPT pues, que les redactara todo lo que tenían que decir y ChatGPT alucinó y decía cosas que no eran ciertas, no había un fact check, evidentemente ya hay multas para esas empresas, entonces sí apoyémonos en la inteligencia artificial, pero siempre con una pizca de escepticismo, no tiene la última palabra. Yo creo que eso es lo que yo quisiera decir al respecto. Súper, Sergio, gracias. Pues a ver, hablando de toda esta información que hay en internet, cómo la inteligencia artificial toma la información a partir de lo que ya hay, Vero, quiero cerrar contigo. Y un tema, pues creo que importante, que es la reputación corporativa, ¿no? O sea, y al final la reputación personal, pero de las empresas. En un entorno hipermediático con muchísima información, sabiendo que una es real, otra puede ser no real, fact check, no, fake news, en fin, la reputación que puedes tardar años en construirte en un día se puede ir y se puede pues ir a la basura al final del día, ¿no? ¿Cómo puede un consejo blindar o incluso fortalecer la reputación de una empresa en un entorno donde la parte reputacional es tan volátil, tan sensible, tan delicada? ¿Cuál sería ahí tu perspectiva, Vero? Sí, mil gracias, Santiago. Mira, justo cuando veía la pregunta, de manera particular, la palabra blindar me parece una palabra a la defensiva.
¿no? Y creo que algo que hoy tenemos que aprender es a 100% fortalecernos, pero en el momento en el que tú estás a la defensiva o estás como tratando de protegerte, quizás estás perdiendo la perspectiva de los cambios o de las cuestiones hacia afuera que están sucediendo y que más que un riesgo pueden representar una oportunidad. Sin embargo, también es muy cierto esto que mencionabas de hoy estamos en un mundo en donde sin duda el tema de la información, el tema de la tecnología, y bueno, ya se habló de todo eso, la forma en la que se hace viral algo que no necesariamente es cierto, te obliga de alguna forma a tener que tomar en consideración justo la necesidad de tener o de identificar muy bien tu manejo de crisis. Entonces, cuando hablamos de esta parte de cómo puedes cuidar o fortalecer tu reputación, repito, la palabra blindar no me gustó, pero creo que sí fortalecer tu reputación y de alguna forma trabajar para que la compañía avance y salga bien consolidada de cualquier situación de crisis, que creo que eso es realmente a lo que nos podemos enfrentar, es justo que lo tengas bien identificado, por un lado, que por el otro lado, y ya también hablaba Sandra, por ejemplo, de la parte de los perfiles, de la diversidad, de la evaluación, de la parte del consejo, pero creo que también muy importante de los empleados de la misma organización, porque también hemos visto ejemplos en el mercado en donde sabemos que por decisiones de el equipo directivo, ya no estamos hablando necesariamente del consejo, quizás el consejo en algún momento tuvo sus deficiencias, pero decisiones operativas de los directivos llevan a empresas que estaban muy bien consolidadas, muy bien posicionadas, a enfrentarse a situaciones en donde no son capaces de hacer frente a sus obligaciones financieras, crean un tema reputacional, sin duda, no solo para ellos, sino para el sector en general. Y entonces nos enfrentamos a una cuestión en donde tienes que tener cuidado otra vez desde la cabeza, pero tienes también que cuidar a la gente digamos operativa que realmente está tomando las decisiones. Y también otra de las cosas, y ya se mencionó, pero creo que es una realidad, lo que hoy está sucediendo en la cuestión de tecnológico, ya también lo platicaron, pero la parte de la perspectiva de riesgo, en donde empiezas a involucrar ya no solo la parte numérica y la parte financiera, sino todos estos aspectos ASG que bien mencionaba Roberto. Creo que tenemos que estar muy conscientes que vivimos en sociedad, y entonces el cuestionamiento incluso hacia el interior del mismo consejo y en una cuestión de cuestión reputacional es cuestionarnos qué es realmente lo importante en una cuestión de el mantenimiento de la empresa a lo largo de la historia, ¿no? O a través de los años. La parte del relacionamiento que tienes con tus terceros relacionados, la parte de la sociedad, la parte del impacto que realmente puedes tener, y también lo hablaba Roberto, ¿te importa más el sacar N cantidad de productos al año y te importa más tu rentabilidad? ¿O estás ya pensando en la siguiente generación de consumidores a los que no les importa pagar a lo mejor un premio, ¿no? Y se pueden vestir de lo más casual y con la misma playera a lo mejor todos los días y no le dan peso a eso, ¿no? Entonces creo que en la parte del fortalecimiento del consejo o de que la responsabilidad que tiene el consejo para fortalecer a la entidad es esta capacidad de adaptación que debemos de tener hoy en día, ya no solo
o más bien las empresas la deben de tener, pero creo que debemos de partir desde nosotros como individuos. Si nosotros como individuos no tenemos esa capacidad de adaptación y esa capacidad de manejar y de distinguir entre una tecnología y otra, entre un riesgo y otro, entre cuál es mi prioridad en la compañía, creo que eso es lo que realmente permitirá en el largo plazo fortalecer a una entidad a través de la ética y la transparencia, sin duda alguna. Habrá entidades que no están hacia un tema ético transparente, pero lo que podríamos estar pensando es que esas entidades en el largo plazo pues no serán entidades que estén sobreviviendo a través de los años. Pues muchísimas gracias, Vero. Pues al final fue un panel, la verdad es que muy diverso, tocaron muchos temas. Me gusta que hayamos sacado esto, ¿no? Temas desde tecnología, inteligencia artificial, temas ASG, temas de ambientales, la diversidad, la reputación. Creo que ha sido muy completo, así es que pues Sergio, Vero, Roberto, Sandra, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A ustedes también por escucharnos. Se nos fue el tiempo, la verdad es que son temas que podrían tomarnos horas, días de profundizar cada uno de ellos, pero pues encantados de terminando este panel, ya en el receso, pues platicar con alguno de los ponentes de forma específica. Pues gracias a todos y pues un fuerte aplauso a los panelistas.